tengáis miedo, abrid el corazón a Cristo. Somos prisioneros de la nueva evangelización. Oración de San Francisco de Asís. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, acierto y sabiduría para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Bienvenidos a este canal Huella de Fe para la nueva evangelización. ¿Quiénes somos nosotros? Está aquí con nosotros Javier y Lupita Ochoa. Ellos son un matrimonio que coordinan este ministerio de la nueva evangelización. Yo soy el padre Gabriel Vargas, que dirige este ministerio de la nueva evangelización. Somos una confraternidad de misioneros laicos servidores de la nueva evangelización. Nuestro carisma es la nueva evangelización en 5 áreas. Primero, conocer la fe. Segundo, vivir la fe. Tercero, proclamar la fe. Cuarto, defender la fe. Y quinto, construir la fe. Nuestro mundo actual está sufriendo una fenomenología que San Pablo nos la describe en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. San Pablo nos dice 2 cosas muy importantes. Dios quiere que todos nosotros nos salvemos, todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero la respuesta humana no es la misma, es variada. Y nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, nos describe cómo es esa respuesta. Lucas 14, versículo del 16 al 24. Él le respondió: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos, y cojos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que me mandaste, y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas, y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. El Evangelio de San Lucas nos dice que hay 2 clases de respuestas. Los que niegan la invitación de Dios, los que se excusan ante esa invitación y rechazan la invitación. Son los satisfechos, los que no necesitan de Él. La otra respuesta son la de los pobres, que son los lisiados, los ciegos, los cojos, y son los que necesitan de Dios y aceptan la invitación. Nuestro mundo actual tiene una realidad que está escrita en algunos puntos. En nuestro mundo actual vemos cómo hay una creciente secularización. El secularismo no niega a Dios, pero rechaza la asistencia de Dios en la vida de la persona. Pone a Dios en un rincón y le dice no a Dios. Dios que haga su vida aparte y yo hago mi vida aparte. Ese es el primer fenómeno de la sociedad actual, la creciente secularización. El segundo fenómeno es la crisis de fe. Encontramos cómo en 9 países hay una pérdida de la fe cristiana. El tercer fenómeno de la sociedad actual es la pérdida del sentido moral. Al bien se le llama mal y al mal se le llama bien por parte de muchas personas.
El cuarto fenómeno de la sociedad actual es el eclipse de la conciencia. Dios está desapareciendo de la conciencia de muchas personas. El quinto fenómeno de la sociedad actual es una pobreza en la formación. Muchos de nosotros los católicos, muchos de nosotros los cristianos, no conocemos bien la fe y por tanto no la podemos profesar debidamente. El quinto fenómeno de nuestra sociedad actual es que ha habido una sacramentalización y no ha habido una buena y debida evangelización para recibir esos sacramentos. Un estudio publicado recientemente dice que la religión cristiana en 9 países está muriendo y podría extinguirse, podría desaparecer. Esos países son Austria, Australia, Canadá, Finlandia, Holanda, Irlanda, Nueva Zelanda, República Checa y Suiza. El mismo estudio también publicó que aquí en los Estados Unidos el único grupo religioso que crece son los sin afiliación religiosa. En 5 años, este grupo ha crecido de un 20 a un 25%. El grupo religioso más grande de los Estados Unidos son los católicos que no practican la fe, llegando a un 80%. Piensen ustedes en esa cifra. Más de un 80% de los católicos aquí en los Estados Unidos no practican la fe. Ante esta realidad mundial, la Iglesia nos llama a una nueva evangelización. ¿Qué es la nueva evangelización? La nueva evangelización es una estrategia pastoral para responder a la exigencia evangelizadora del mundo moderno. El contenido es el mismo, no es un nuevo mensaje. La nueva evangelización tiene unas características. Es nueva en su ardor, porque hay una urgencia. Debido a los cambios culturales drásticos, tenemos que proclamar el Evangelio con urgencia. Es nueva en su expresión, porque tenemos que ser creativos en la presentación del Evangelio, con nuevas formas de comunicación, utilizando los medios de comunicación nuevos, los medios de comunicación modernos. Y segundo, en las formas de vivir comunitarias, creando grupos y ministerios que lleven a evangelizar a las personas. Y tercero, es nueva en sus métodos. La nueva evangelización tiene que ser nueva en el acercamiento a las personas y tratar de no sacramentalizar, sino de evangelizar. El Papa San Juan Pablo VI reavivó la misión evangelizadora de la Iglesia y él fue quien por primera vez usó el término nueva evangelización en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi. El Papa San Juan Pablo II abogó por el llamado a la nueva evangelización e invitó a toda la Iglesia a evangelizar con estas características antes mencionadas. El Papa Benedicto XVI reafirmó la necesidad de la nueva evangelización y creó el Consejo Pontificio para promover la nueva evangelización en el mundo actual. El Papa Francisco ha hecho un llamado urgente a tomar en serio la nueva evangelización y salir a las calles a evangelizar. ¿Pero qué es evangelizar? Evangelizar es comunicar la buena nueva, es comunicar una buena noticia, el querigma. ¿Qué es una buena noticia? Una buena noticia podría ser, se ganó la lotería, pero es una noticia temporal, pasajera, limitada, porque el dinero se acaba. Una buena noticia sería, se curó de un cáncer, pero esta buena noticia también es limitada, es pasajera, porque algún día tenemos que morir. Otra buena noticia sería, se ganó un viaje a una playa hermosa, con todos los gastos pagos, pero también es una noticia pasajera, limitada, porque las vacaciones se acaban. Para nosotros los cristianos, que tenemos sentido de trascendencia, que tenemos sentido de la vida eterna, creemos que después de la muerte nuestra existencia continúa eternamente.
pero por nuestros pecados estábamos perdidos, sin esperanza, sin sentido de la vida. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Él por nosotros tuvo que sufrir mucho, murió en la cruz, y al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte, dándonos a nosotros vida eterna. Anunciar esa buena noticia es nuestra responsabilidad como cristianos, con alegría, con entusiasmo y también con nuevas formas. Tenemos que seguir el consejo de San Pedro, que nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. San Pedro nos dice 4 cosas. Primero, tenemos que dar culto a Cristo en nuestros corazones. Segundo, tenemos que siempre estar dispuestos a dar respuesta. Tercero, tenemos que conocer nuestra esperanza, nuestra fe. Y cuarto, tenemos que hacerlo con dulzura y con respeto. Los pilares de la nueva evangelización son 4. Primero, la conversión. Tenemos que llevar a las personas a un encuentro personal con Cristo para que se conviertan a Él. Segundo, las culturas. Tenemos que evangelizar las culturas. El encuentro de los símbolos y los mitos, la historia del ser humano con el Evangelio es importante para que haya una transformación de la cultura, o lo que nosotros llamamos la inculturación del Evangelio. Tercero, la liberación. La nueva evangelización tiene que luchar por una transformación de las estructuras sociales con los valores de la dignidad humana y los valores del Evangelio, los valores del reino, que son la justicia, el amor y la paz. Y cuarto, el ecumenismo. Primero tiene que haber un diálogo ecuménico. La Unitatis Reintegratio, el decreto del Vaticano II, llama a todos los cristianos a la unidad. Todos los cristianos que estamos separados por la doctrina, por la historia, por la tradición, por la práctica, tenemos que unirnos, como nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Segundo, el diálogo interreligioso. La Nostra Aetate es una declaración del Vaticano II, donde nos invita a un diálogo interreligioso para buscar la cooperación entre las diferentes religiones. ¿Cuál es la finalidad de esta misión? La finalidad de esta misión es trabajar por la unidad de las personas según el mandato de Cristo. La Declaración sobre la Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae, nos dice lo siguiente. Al mismo tiempo, sin embargo, la caridad de Cristo le exhorta para que trate con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Deben, pues, tenerse en cuenta tanto los deberes para con Cristo, el verbo vivificante que hay que predicar, como los derechos de las personas humanas y la medida de la gracia que Dios por Cristo ha concedido al hombre que es invitado a recibir y profesar voluntariamente la fe. Esta declaración nos dice algo muy importante, que debemos tratar con amor y prudencia a todas las personas que viven en el error o en la ignorancia de la fe. También que nosotros tenemos que observar los deberes para con Cristo de predicar el Evangelio. Segundo, que tenemos que respetar y mirar los derechos de la persona humana, según la gracia de Cristo, invitando a las personas a recibir la fe voluntaria y libremente. No podemos obligarlos. Las audiencias de la nueva evangelización. ¿Cuáles son estas audiencias de la nueva evangelización? ¿A quiénes nosotros tenemos que llegar? ¿A quiénes tenemos que llegar? Primero, a los católicos activos. Los católicos activos tienen que entender que deben renovar su fe con un conocimiento más profundo de la doctrina cristiana, lo que enseña Cristo Jesús por medio de su iglesia. Segundo,
los que nunca han oído la proclamación del Evangelio, la buena noticia. A ello nosotros tenemos que llegar. Y tercero, a todos los bautizados que han perdido su fe en la vida. A todas esas personas que han perdido la fe, tenemos que traerlos de nuevo a la iglesia, a la fe cristiana. El Papa Benedicto XVI nombró 2 patronos para la nueva evangelización. La Virgen María, ella es la estrella de la nueva evangelización. San Juan de Ávila, declarado doctor de la Iglesia y patrono de la nueva evangelización, el 7 de octubre del 2011 por el Papa Benedicto XVI. En resumen, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1816 nos dice lo siguiente. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. Lumen Gentium, número 42. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, versículos del 32 al 33. Algo muy importante que nos dice este número de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica, es que el servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Por consiguiente, evangelizar es una exigencia bautismal, es una obligación moral. De acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien da testimonio de la fe cristiana se salva. Y por el contrario, quien no da testimonio de la fe cristiana se condena. San Lucas, en el capítulo 18, versículo 8, nos hace una pregunta. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Esta es una pregunta que nos hace a todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? El Señor Jesús nos hace una invitación a todos nosotros en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese cómo nuestro Señor Jesucristo nos envía a todos nosotros. Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes, todo lo que les he mandado. Únete a nuestro ministerio de la nueva evangelización. Nuestro correo electrónico estará más adelante en esta presentación. Salid a las calles, salid y predicad, a tiempo y destiempo, Jesucristo es la verdad. La iglesia me envía a evangelizar, Jesús y María siempre me acompañarán. Los invito para que hagamos esta oración de la nueva evangelización. Señor Padre misericordioso, envíanos tu Espíritu Santo para que llene nuestros corazones con tu amor. Danos el valor y la sabiduría para proclamar a todos el mensaje de tu Evangelio. Guíanos en tu camino para que continuemos el trabajo de tu Hijo Jesucristo. Que tu gracia toque nuestros corazones para que el amor que compartimos en Cristo transforme nuestro mundo hoy mismo y que nuestro ejemplo de palabra y de obra nos ayude a traer más almas a Cristo. Todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén.